hemos llegado al final de la armadura de Dios. Y si nos acompañaste durante todas estas sesiones, es necesario que te quede. Sí, porque vamos a hacer un resumen de cada una de ellas y poder así tú y yo sacar la conclusión que es importante, que es ese fragmento, ese néctar que va a ser gustoso para nuestra vida y para aquel al cual compartamos esta transmisión. En Efesios 6 vamos a conseguir la armadura de Dios desde el verso 10 al 20. Y es importante ir desglosando esto, porque en el 10 nos dice: por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Como número uno tenemos que tener algo claro, debemos estar fortalecidos en el Señor. Para nosotros ser ese guerrero, tenemos que ser fuertes. Y qué mejor que estar en el pilar fundamental, que es ser fortalecido en el Señor. Cuando nosotros somos fortalecidos en Él, vendrán las tormentas, pero nosotros tenemos la identidad. Sabemos dónde estamos sembrados. Entonces es necesario saber cuál es el fundamento de nuestras vidas. Recordando que aquí viene la palabra dunamo, lo cual está en el video que vimos de fortaleza, porque es necesario tener esa fuerza, ese vigor, porque eso nos dice la persona que nos hemos convertido al momento que nosotros conocimos al Señor. El ejército de Dios debe estar bien dotado, pero el número uno es estar fortalecido, tener ese pilar en el cual vamos a estar siempre firmes. Número 2 es colocarnos la armadura. Y esta armadura tiene diferentes pasos. Y eso lo podemos ver en Efesios. ¿Sí? Nos dice que debemos de colocarnos la armadura como buen soldado de Jesús. Es importante saber que como buen soldado, que ya tenemos la firmeza, debemos de ir colocándonos parte por parte. Y si tú quieres saber cómo nos vamos a colocar estas partes en muy reducidas palabras, continúa viendo este video. Esta armadura hace referencia a los soldados romanos. Y sí, en aquella época quizás ejemplificaba esto, pero ¿sabes qué? El Señor quiere que sus guerreros, que somos nosotros, sus soldados de milicia, estemos bien armados. Y por eso nos deja y nos dota de cada una de las partes de esta armadura, pero nos hace una referencia espiritual. Hablaremos del cinto o cintura, que representa la verdad o simboliza. ¿Sabes qué? En estos guerreros, este cinto, que quizás iba a su cintura, pero que era un cinto que decía o expresaba el rango por el grosor. Recordando también que acá en la cintura, este cinto protegía a que la armadura no se cayera, que la armadura estuviera firme. Si el soldado tenía la firmeza y tenía el cinto, el cual iba a mantener erguido, y cada una de las partes de la armadura iban a estar sujetas a él, iba también a identificar el rango del soldado, quiere decir que era algo que identificaba. Y por eso este cinto es llamado la verdad. Todo soldado de Jesucristo debe de tener la verdad, que es Cristo. Cristo es nuestra verdad. Si nosotros tenemos a Cristo y nos sujetamos a su voluntad, nosotros podemos ser certeros en lo que decimos. Que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. No podemos jugar a decir la verdad y la mentira. En videos anteriores hablamos de esto. No hay mentiras pequeñas, ni mentiras largas, ni mentiras blancas, ni mentiras negras. Es mentira.
tenemos que saber que tenemos que ser diferentes al mundo. Y para eso tenemos algo que nos identifica nuestro rango, y es que siempre debemos de decir la verdad. Cuando hablamos de la coraza de justicia, ¿sí? Hablamos de este pectoral. Es todo lo que va a proteger la parte frontal del guerrero y también la espalda. Pero acá en lo espiritual guardamos nuestro corazón. Y dice su palabra que por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Cuando nosotros nos sentimos afligidos o nuestro corazón está afligido, nuestro ser reacciona. Y eso es lo que el buen soldado debe de tener siempre bien resguardado. Un corazón siempre alineado a la justicia del Señor. Si en nosotros guardamos cosas como ira, contienda, amargura, rabia, disensiones, cosas que nos hacen ir en contra de lo que es nuestro Dios o la personalidad de Dios, entonces no estamos siendo justos. Pero cuando nosotros comenzamos a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, la justicia de Dios debe estar en nuestras vidas. ¿Y sabes qué? El Señor dice, sé justo. Debemos de ser justos, alcanzar la justicia, para que este buen soldado de Jesús pueda vencer con mucha fuerza, con mucho poder. Porque las intenciones del corazón son muchísimas. Y quizás día tras día estamos luchando con nuestros sentimientos. Lo que sí quiere hacer la voluntad de Dios, lo que no quiere hacer la voluntad de Dios. Y es allí donde el soldado de Jesús dice, por medio de la palabra, yo hoy mido esto y determino a ser justo, a pesar de que esta justicia me lleve a mí a caer para después levantarme. Porque en medio de la caída, ¿sabes qué? Muchas veces se levanta guerreros fuertes y valientes, y tú eres de esos. Ahora viene el calzado. ¿Y sabes qué? En esta armadura, el soldado romano llevaba botas fuertes, botas de cuero. Pero acá nos habla de esa firmeza para anunciar el evangelio de la paz. Y quiero leerlo para que esté bien definido. Y dice, calzado los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Y utiliza la palabra celo. Qué cuidadosos debemos de ser en esta área. Porque muchas veces nosotros elegimos cualquier calzado porque sea económico, pero no buscamos un calzado correcto. Un calzado que nos dé comodidad, un calzado que nos dé firmeza, un calzado que nos asegure que nuestros pies no van a ser maltratados. ¿Y sabes qué? Eso nos lleva a la conclusión que nosotros debemos de cuidar muy bien a aquel que le estamos entregando la palabra. Porque esa persona que le vamos a llevar el mensaje debe ser protegida, debe ser cuidada y debe ser enseñada. Y de eso se trata, anunciar con celo el evangelio de la paz. Un evangelista no es aquel que se levanta de repente, sino es aquel que está apasionado por Cristo y que ha entendido que hay un propósito y es ir y hacer discípulos. Y ese es el propósito de nosotros, anunciar el evangelio a toda criatura. No al que a mí me convenga, sino aquel el cual está allí y necesita del Señor. Tener los pies o la firmeza en nuestros zapatos es saber en dónde estamos pisando y que es un lugar donde también hay celo del Señor, porque Dios nos ama y Dios ama a aquel que está pecando, mas aborrece al pecado, pero ama a aquel el cual es llamado hoy pecador, porque por él dio su vida, por mí
dio su vida a Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, si nosotros somos de aquellos que vamos a anunciar la paz, ese evangelio debemos hacerlo con cuidado, con amor, porque es para el Señor y son muchos los que han de venir. El escudo. ¿Sabes qué? Estos soldados romanos tenían estos escudos grandes que eran de cuero o de metal. Sí, usaban de estos dos porque venían esos dardos de fuego del enemigo. ¿Y sabes qué? Por eso acá, este escudo simboliza la fe. La fe que debemos de tener nosotros, porque el enemigo no se va a quedar quieto. Si ya estamos dotados, tenemos la firmeza, estamos siendo fortalecidos, tenemos la verdad, la justicia, estamos cuidando el rebaño que el Señor nos ha entregado, ¿tú crees que el enemigo se va a quedar quieto? No. Va a comenzar a lanzar sus dardos. Esos los cuales van a querer dañar nuestro, quizá autoestima, nuestra forma de ver la vida. ¿Por qué? Porque si vamos bien encaminados, Él va a buscar la manera de que nos descarriemos. Y sí, esa es la palabra, descarriar o sacar del lugar correcto. Pero cuando nosotros tenemos fe, a dónde vamos, sea lo que sea, vamos a culminar la carrera. Y yo también cité en un video el sufrimiento de Jesús. Jesús, antes de ir a la cruz, estuvo angustiado. Quizás nosotros también hemos estado angustiados, pero Jesús tuvo la firmeza que tenía que culminar su proceso. Nosotros también tenemos que culminar nuestro proceso en fe. Y fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es tener la mirada en el blanco a donde nosotros debemos de ir. Que la fe sea algo que nada lo puede apagar. Porque aún dice la palabra, si tuvieres fe como un granito de mostaza, eso se hará. Y la fe sin obra es muerta. Tenemos que actuar. Si en nosotros está la fe, entonces le veremos un día. El yelmo. ¿Sabes qué? El soldado romano, el yelmo era de metal, era de cuero y muchas veces de bronce. Y sí, este yelmo significa o simboliza la salvación. ¿Por qué? Porque cubre nuestros pensamientos. Esos pensamientos que muchas veces nos derriban. Esos pensamientos los cuales batallamos. Esos pensamientos los cuales yo creo que muchas veces nos hacen subir y bajar, como una montaña rusa. Pero cuando nosotros tenemos claro que somos salvos y que debemos de sujetar nuestros pensamientos a los pensamientos de Cristo, a la voluntad de Él, cuando nosotros decimos tengo la mente de Cristo, ya nosotros estamos diciendo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y eso es salvación. Cuando nosotros hemos determinado rendirnos para hacer su voluntad, es porque hemos dicho, necesito ser salvo. Y cuando nosotros somos salvos, conocemos el arrepentimiento. Y cuando hemos conocido el arrepentimiento, hemos tenido la identidad de hijo. Y un hijo corre a los brazos de papá en cualquier momento. Y es necesario que nosotros, todo lo que quiera venir a nuestra mente para hacernos retroceder, nosotros por medio de lo que el Señor ha venido haciendo, debemos de ir avanzando. Por fe, por justicia, por verdad,
con la firmeza, porque somos salvos. La espada, ¿sabes qué? Es la única parte de esta armadura que es la parte ofensiva. Y sí, porque con esta espada nosotros vamos a derribar a nuestro enemigo. ¿Y sabes qué? Esto simboliza la palabra. Y esta palabra es la que nos va a llevar a conquistar. Porque sin la palabra no podemos avanzar. Hemos conocido al Señor. Hemos aprendido a tener una personalidad diferente. Pero la palabra es la que nos sostiene, la que nos sustenta, la que nos alimenta. Es aquella la cual nos va a adoctrinar, pero también es aquella que nos va a exhortar. Es por medio de la palabra que el cristiano camina. Es por medio de la palabra que nosotros vamos a derribar. Y también en un video se habló de la tentación de Jesús y fue por el escrito está, que hizo huir al enemigo. Si nosotros conocemos la palabra y la ponemos por obra, te aseguro que nada te va a hacer caer. ¿Y sabes por qué? Porque la palabra trae el sustento para cualquier tentación, para que en el momento de la prueba puedas avanzar. Diga al débil, fuerte soy. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él es mi ayuda y mi socorro. Y son versos los cuales deben estar grabados en nuestra mente para nosotros comenzar a declarar en los momentos difíciles. La viuda dio todo lo que tenía, ¿pero qué? Tuvo recompensa. El Señor le dio más de lo que ella había entregado. Porque de eso se trata, que nosotros descubramos en su palabra los secretos y los misterios para que comencemos a caminar, y ese caminar va a ser derrotando gigantes. Por eso, si hay algo en lo cual nosotros debemos de tener la confianza que tendremos la victoria, es por el escrito está. Lo que aquí dice es verdad, y la verdad es Él. Y Él te ha armado y te ha dotado para ser un soldado justo, un soldado vencedor, un soldado que va a cualquier batalla en el nombre de Jesús. En Efesios 6, 18 lo quiero leer porque es la parte final y es como un consejo y es aquello lo cual debe estar por siempre. Y dice, orad en todo tiempo. En todo tiempo debe estar la oración en nuestra boca. En videos anteriores hablábamos de un Daniel que oraba 3 veces al día sin importar lo que le dijera. Fue lanzado al foso de los leones por orar. Mi pregunta es, ¿cuántas veces oramos? ¿Estamos haciéndolo en todo tiempo? ¿Estamos hablando con Dios de continuo? Y dice, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Perseverar, suplicar, y no solamente por nosotros, sino por todo aquel que ha decidido colocarse la armadura y estar firme en el Señor. Esto es un trabajo en conjunto, porque somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo debe estar unido. Que no falte en tu vida la oración, que no falte la súplica y la perseverancia, porque eso nos va a llevar a que otros sean fortalecidos por medio de nuestra oración. En este verso termina diciendo
que oren por él, porque él era embajador, para que todo lo que hablara, lo hablara con denuedo. Es importante que cubramos en oración a nuestros pastores, apóstoles, evangelistas, maestros, aquellos los cuales han decidido separarse y caminar conforme a la voluntad de Dios. Aquellos que están llevando el mensaje de la palabra. Aquellos que han dicho y lo que el Señor ha traído, esos misterios, esos profetas, por ellos debemos de orar. Pero no dejemos pasar por alto a aquellos chiquititos que están llegando. Y eso es la armadura del Señor. Orar en todo tiempo, porque quizás los días no van a ser siempre buenos y en el día malo el Señor nos va a levantar. Hemos culminado este estudio de la armadura de Dios y qué bueno que nos acompañaste hasta acá. Es lindo saber y tener la certeza de que no estamos solos, que somos un ejército. Y no un ejército romano, sino el ejército de Dios. Como buen soldado que somos, debemos de orar unos por los otros. Y quiero que te quede claro, la firmeza, el pilar fundamental es Cristo en nosotros. Esa personalidad, ese carácter que se está formando en nuestra vida para que siempre seamos verdaderos, que tengamos la justicia. Saber que lo que estamos haciendo no es en vano, sino lo estamos haciendo en el nombre de Jesús para que otros vengan. Tener claro que tener la fe en nuestra vida es necesario, que debemos de ser salvos. Y al estar salvos, nosotros debemos de llevar siempre la palabra en nuestra boca. Porque si la palabra está en nuestra boca, ¡wow! El Señor está con nosotros. Y culminar en oración, en súplica, en perseverancia. ¿Tú eres soldado? ¿Cómo lo sabes? Mira todos estos pasos. Y si tú estás en estos pasos, déjame decirte, somos equipo, somos cuerpo. Y es Cristo el que va delante de nosotros, nuestra cabeza. Así que te animo a perseverar y a vencer por medio de su palabra.